El Eloah de Abraham, Isaac, Jacob les bendiga. Quien habla con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Estamos en un Shabbat más estudiando la Torah, la Dabar del Eterno. Estamos en la Parashá Nitzavim y Vayelech. Nitzavim y Vayelech. Presentes y fue. ¿Qué se encuentra esta Parashá comprendida de Devarim 29:9 al 31:30 de la porción de la Torah de este Shabbat? Y bien, por la mañana estábamos viendo acerca de el pacto, el regreso al pacto y las condiciones del regreso al pacto, y sobre todas las cosas que ese regreso al pacto debe de ser en cuanto a escuchar, debe seguir la línea, debe de seguir la instrucción de escuchar la voz del Eterno. Vimos por la mañana quién era la voz del Eterno de una manera profética y la manera en cómo se debe de regresar a ese pacto. Y también vimos cómo, a pesar de que las cosas vienen y están pasando muy fuertes, muy tremendas, pues no debemos de tener temor por lo que viene, porque el Eterno ha prometido estar con nosotros. Y aún entendiendo que Él permita que padezcamos alguna situación adversa, aún así, bendito sea su nombre, y si es necesario que por medio de una muerte no muy agradable, glorifiquemos a nuestro Padre Eterno, que así sea. Bien, ahora estamos en la Parashá Vayelech, estamos en el capítulo 31 de Devarim, capítulo 31 de Devarim, y vamos entonces a darle lectura. Son parashot muy pequeñas, por eso están las dos juntas, y son las dos parashot que están antes de la porción de Yom Teruah. En su PDF van a encontrar más información. Si se han dado cuenta, los que han hecho su tarea y han leído los PDF, se dan cuenta que ahí se enseña, se describe algunas cosas que aquí en el audio no decimos, por lo cual tratamos de abarcar. Lo que queremos es abarcar, porque, como vuelvo a repetir, lo que me interesa es que tú conozcas la Torá, la escrita, que leas conmigo, que te enteres bien de qué se trata la Torá, que cuando decimos hay que guardar la Torá del Eterno, entiendas en toda la amplitud a qué nos referimos, que se nos quite esa mala información y esa laguna mental, llamémoslo así, de falta de información de qué se trata la Torá. Cuando veníamos en la otra religión, sea de la que sea, pues teníamos un desconocimiento total de la escritura. No la leíamos, no sabíamos de qué se trataba. Y por desfortuna, a pesar de que me topo con muchos cristianos de años, cuando hago preguntas sencillas y fáciles que todos deberíamos de manejar, me topo con la verdad de que no las conocen, no saben la escritura básica, no saben responder las cosas muy, muy, muy básicas. Entonces, nuestra tarea, nuestra misión es que todo Shevilin Tikim sepa bien de qué se trata la Torah. Es por eso que tratamos de ir enseñando las parashot verso por verso. A veces no nos da tiempo, el tiempo nos gana, pero ya abarcamos más con otras enseñanzas, algunas enseñanzas muy sabias, muy ciertas, muy correctas de los rabinos, y entonces las podemos filtrar y dárselas a ustedes, y las encontrarán en el PDF, en su mayoría. Bien, pues estamos en la Parashá Vayelech, que significa y fue. Capítulo 31, verso 1, dice así la Dabar del Eterno. Bueno, no sin antes declarar la verajá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu, al dibre Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios del universo, que nos has santificado con tus misvot, tus mandamientos, y nos ordenaste el estudio de tu Torah. En el Sehud y por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, te pedimos, sea tu Jokmah, tu Binah y tu Dat, sabiduría, conocimiento y entendimiento, siendo entregada a través del Ruach HaKodesh en nuestras vidas, para que nos guíe, nos muestre el camino de verdad y podamos andar por él. Que no nos desviemos, Padre, a diestra o a siniestra, sino que en esta generación que tú nos estás levantando, Padre, podamos estar firmes, y así enseñar a nuestras generaciones. Te lo pedimos, el que seas tú cambiando nuestras vidas para bien. Todo lo que tenga que cambiar de nuestro carácter, de nuestra vida, hasta el alma, Padre,
que lo cambies, Padre. Cosas que no te agraden, se ha desechado en nuestras vidas y que podamos afirmar las que te agraden, por el bien de nuestra alma, por el bien de nuestro prójimo y por el bien de la extensión del reino de los cielos. En el Sehut y por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén, de amén. 31:1 de Deuteronomio. Fue Moshe y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, es esto que vamos a leer, es su discurso de despedida. De edad de 120 años soy yo hoy. No podré más salir y venir. Además, el Eterno me ha dicho, no pasarás este río Jardén. Recuerden que Moshe murió a los 120 años, como lo estamos leyendo, pero también recuerden que no murió por enfermedad, ni murió por vejez, sino que dice más adelante la Torá que Moshe seguía con el vigor de como cuando salió de Egipto. Así que su fuerza no disminuyó. Realmente fue un decreto divino por el cual Moshe murió. No así otras personas que están descritas en la Torá y que murieron por sus pecados o por alguna enfermedad. Así que Moshe no murió por viejo, ni murió por enfermedad. Murió por un decreto divino. Verso 3. El eterno Dios tuyo, Él pasará delante de ti. Él exterminará estas naciones delante de ti y las heredarás. Yehoshua, Él pasará delante de ti, tal como ha hablado el Eterno. Hará el Eterno a ellas, tal como ha hecho con Shihón y Og, rey de los Emorí, y con sus países, a quienes exterminó. Los entregará el Eterno delante de ustedes, y ustedes le harán como todo el precepto que ordené a ustedes. Esfuércense y sean valientes, no teman ni tengan miedo por causa de ellos, porque el Eterno Dios tuyo, Él va contigo, no aflojará de sostenerte, ni te abandonará. 7. Llamó Moshe a Yehoshua y le dijo a los ojos de todo Israel, esfuérzate y sé valiente, porque tú harás entrar a este pueblo en la tierra que ha jurado el Eterno a tus padres para dársela, pues tú se la harás heredar. El Eterno irá delante de ti, Él estará contigo, no aflojará de sostenerte ni te abandonará. No temas ni tengas miedo. Escribió Moshe al final de esta ley, se la entregó a los Coanim, hijos de Leví, que transportaban el arca del pacto del Eterno y a todos los ancianos de Israel. 10. Ordenó Moshe a ellos diciendo, al finalizar 7 años en la fecha del año sabático, en la festividad de las cabañas, esto es Sukkot, cuando venga todo Israel a mostrarse delante del Eterno Dios tuyo, en el lugar que él eligiere, leerás esta ley frente a todo Israel en sus oídos. Entonces, aquí hay un mandamiento que vamos a encontrar que se debe de cumplir cada año de Shemitah. ¿Qué es el año de Shemitah? El año séptimo. Se contaban 7 años y en el séptimo año sabemos que había varias condicionantes del séptimo año. Una de ellas era proclamar libertad a los esclavos. Otra era también perdonar deudas. Y en este caso, algo que se está añadiendo por instrucción de Moshe es que en el año séptimo, en la fiesta de las cabañas, se debía de leer la Torá completa. Entonces, los años anteriores, el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, no se leía como tal la Torá en la fiesta de las cabañas de Sukkot, pero en el año séptimo sí se debía. Bueno, ¿cómo podríamos cumplir con esto? Pues no llevamos como tal el conteo de los años de Shemitah, del séptimo año, pero como un ejercicio de inicio de lo que nos está revelando el Eterno, en la fiesta de las cabañas vamos a tener este ejercicio o este mandamiento de leer los preceptos y los mandamientos que hay en la Torá, en la fiesta de Sukkot que se avecina. Así que vayámonos preparando. Recuerda, esta instrucción de leer la Torá en la fiesta de Sukkot solamente es al año séptimo. Verso 12. Reúne al pueblo, hombres, mujeres y el prosélito que está en tus portones. Recuerden que la expresión prosélito son los gentiles que se habían adherido al pueblo de Israel, que están en tus portones para que oigan y para que aprendan, teman al eterno Dios vuestro y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces, fíjense,
¿Cómo se inicia la instrucción y la educación en la Torá del Eterno? Oyendo, ¿sí? Entonces se reunía al pueblo y el pueblo escuchaba simplemente cómo iban leyendo la Torá. De esa manera se inicia la educación dentro de la Torá. Por eso, cuando nosotros nos acercamos y estamos en la transmisión y acercamos a nuestros hijos, a nuestros nietos y les dices, siéntate, escucha, mira, pon atención, mira lo que se está enseñando, eso es exactamente lo que se hacía en tiempos antiguos. Así que hoy tenemos la gran ventaja de que cada quien ahorita está en sus casas y que no es necesario gritar ni esperar a que te pasen la voz, porque en ese entonces estamos hablando de más de 6 millones de israelitas que no escucharían la voz inicial de Moshe. Moshe estaría en alto y escucharían los ancianos, los 70 ancianos que están alrededor de él, y ellos a su vez después repetirían llamémoslo así, a sus ayudantes, y ellos repetirían y así se iría hasta llegar a todo el pueblo. Hoy tenemos la gran ventaja de que tenemos la tecnología y podemos escuchar todos a la vez en un unísono. Así que se reúnen todo el pueblo, desde grandes, chiquitos, mujeres, niños y los que están con nosotros, que no sean parte del pueblo, para que también escuchen y aprendan, y al oír aprendan a temer al eterno Dios vuestro y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y cuando dice esta ley, como dijimos por la mañana, es la ley escrita, la Torá escrita de Moshe. Y verso 13, y sus hijos que no han sabido, oirán y aprenderán a temer al eterno Dios vuestro todos los días que ustedes vivan sobre la tierra, a la cual ustedes pasan al jardín hacia allá para tomarla en posesión. Verso 14, dijo el Eterno a Moshe, aquí se acercaron tus días para morir, llama a Yehoshua y preséntate en la tienda de reunión y le ordenaré. Entonces fueron Moshe y Yehoshua y se pararon en la tienda de reunión. Se mostró el honor del Eterno en la tienda en una columna de nube y se paró la columna de nube en la entrada de la tienda. Y dijo el Eterno a Moshe, he aquí, tú yacerás con tus padres. Eso significa, vas a ser reunido con tus padres. Se levantará este pueblo. O sea, espiritualmente iba a ir a donde estaban sus ancestros después de morir. Y ahora le anuncia lo siguiente el Eterno, una revelación antes de morir. Se levantará este pueblo y se desviará detrás de ídolos de los pueblos extranjeros de la tierra que entran allí en su interior. Me abandonará y negará mi pacto que yo he concertado con él. Entonces se encenderá mi furia contra él en aquel día, los abandonaré, ocultaré mi rostro, y aquí hay algo interesante, profético para los tiempos de Mashiach. Miren, vamos a entender lo que está pasando. Imagínate que tú eres Moshe. Imagínate que tú has pasado más de 40 años tratando de educar a los israelitas, tratando de poner en la mente y en el corazón de los israelitas que no se desvíen, que no dejen los mandamientos, que no olviden del Eterno. 40 años enseñándoles y en los últimos años y momentos y segundos de la vida de Moshe diciéndoles lo mismo, no te olvides del pacto, no te olvides de los mandamientos, no abandones al Eterno, vez tras vez. Y en los últimos minutos de vida de Moshe, le da la revelación del Eterno. Pues, ¿qué crees, Moshe? Que este pueblo me va a abandonar, se va a ir tras ídolos, y yo también lo voy a abandonar. Yo me imagino un suspiro de Moshe, pero todo con un plan perfecto y con un plan divino, ¿sí? Pero al final del cabo, Moshe hizo su trabajo. Pon atención que dice aquí, el verso 17, algo profético para con Yeshua HaMashiach. Dice el 17. Después de que dice, me abandonarán y negarán mi pacto. 17. Entonces se encenderá mi furia contra él, contra el pueblo. En aquel día, haciendo una referencia a un momento profético específico, los abandonaré, ocultaré mi rostro de ellos, siendo consumidos, les alcanzarán muchos males y sufrimientos, y dirás en aquel día, ¿acaso no es por causa que no está Elohim mío en mi interior que me alcanzaron estos males?
pero yo habré escondido mi rostro en aquel día, por causa de todo el mal que ha hecho el pueblo, porque se dirigieron a ídolos extraños. Entonces, ponte en la generación de Mashiach, cuando los escribas y fariseos no creyeron, no aceptaron, no pudieron reconocer al Mashiach. No lo quisieron y hasta lo llevaron a la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que el Eterno se enoja con esa generación y esconde de ellos el rostro. ¿Qué significa eso? Los abandonaré y ocultaré mi rostro. Los abandonaré y ocultaré mi rostro de ellos. Quiere decir que el que representa el rostro, Sarapanim, como dice el Talmud, Sarapanim, que hace una referencia directa al guardador del rostro. ¿Quién es el guardador del rostro? ¿O quién sería el embajador principal? ¿O quién sería el intermediario entre los hombres y Hashem? El que da la cara por Hashem, no porque no la pueda dar Hashem, sino porque así lo designó el Eterno. ¿Quién es? Yeshua HaMashiach. Así que Yeshua HaMashiach, como un Sarapanim, un guardador del rostro, cuando él se regresa a los Majim, a los cielos, después de resucitar, es el cumplimiento profético de lo que estamos leyendo. Por cuanto esta generación no quiso escuchar el reclamo de Yeshua, entonces oculta su rostro del Eterno, o sea, es llevado a los cielos Yeshua y por lo tanto los deja solos. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Cuando conoces la historia de lo que pasó después con el pueblo de Israel, sabes que entre el año 35, donde aproximadamente fue llevado a los cielos Mashiach, a partir del 35 en adelante hasta el año 69, hay toda una secuencia de matanzas y guerrillas dentro del territorio de Judea, Samaria, Galilea, y porque los romanos tratando de subyugar a los judíos, hasta que llega al clímax del año 69-70, donde Tito Vespasiano destruye, aniquila y echa totalmente fuera, haciendo una matanza total de los judíos en Judea, destruyendo el segundo templo en Jerusalén. Cumpliéndose lo que está diciendo aquí, yo los abandonaré, los dejaré y les alcanzarán muchos males. Todo lo que leímos en las parashot pasadas, sobre todo la pasada, donde habla que si el pueblo de Israel dejaba el Eterno iba a permitir que otra nación de lejos viniera, los conquistara, a tal grado el asedio iba a ser contra Israel, que los propios moradores de Israel comerían a sus propios hijos. Las madres por aquí darían a luz y por aquí se comerían a sus hijos. Eso se cumplió cuando escuchas al historiador Flavio Josefo en la historia de sus libros, Guerra de los Judíos, tomo 1 y 2, cuando lees el asedio que se dio en Judea entre el año 69 y 70, se cumple esta profecía. ¿Y por qué le alcanzó estos males a Israel en ese tiempo? ¿Por qué los abandonó el Eterno y permitió que el templo fuera destruido? Cuando los discípulos, cuando iban con Yeshua, admiraron la edificación del templo. Maestro, ¿no ves estas grandes columnas? ¿No ves esta grande edificación? ¡Qué maravilloso, qué glorioso! Y Mashiach diciendo, ¿veis todo esto? Pues no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué no quedó piedra sobre piedra después de que era toda una gloriosa edificación? Porque abandonaron al Eterno y porque no aceptaron su reclamo y porque no escucharon la voz del Eterno. No aceptaron a Yeshua. Así que escondió su rostro de ellos y los dejó a muchos males. Por lo tanto, cuando estudiamos la historia del mundo judío a partir del siglo I, siglo II en adelante, todas las matanzas, persecuciones que se te vengan a la mente, las más famosas, como en la Gran Inquisición, o el tiempo de Hitler, o los tiempos de Europa Central, etcétera, alguien preguntaría, ¿por qué si Dios, el creador, es Dios de Israel, por qué él permitió que pasaran lo que pasaron con Hitler? La respuesta aquí está. Ahí está la respuesta. Porque abandonaron a su Dios. Y a pesar de que se veían muy creyentes, solo eran religiosos. Porque si en verdad se hubieran vuelto de todo corazón al Eterno, hubieran escuchado la voz del Eterno. En otras palabras, si en verdad se hubieran vuelto al Dios de Israel, hubieran podido aceptar los reclamos de Yeshua como el Mashiach. Y como no lo hicieron,
El Eterno permitió todo lo que conocemos en la historia hasta el día de hoy y lo sigue permitiendo y lo va a seguir permitiendo hasta que regrese Mashiach y ahora sí ponga a todos en su lugar. Todo está escrito. Verso 17 al final, ¿acaso no es por causa de que no está Dios mío en mi interior que me alcanzaron estos males? Ahora, eso aplícalo también en nuestras vidas. Cuando nos ha ido de la patada en los tiempos antiguos, cuando éramos paganos, idólatras, etcétera, etcétera, cuando nos iba de, perdón la expresión, pero para que lo entiendan, cuando nos iba mal de la patada, ¿por qué era? Bueno, el Eterno ya nos jalaba las orejas y nos llamaba al redil y nosotros de necios, ¿cuánto tiempo nos tardamos? Pero bendito sea el Eterno que no tuvo paciencia, no nos exterminó y ahora estamos regresando. Verso 18, pero yo habré escondido mi rostro en aquel día por causa de todo el mal que ha hecho el pueblo, porque se dirigieron a ídolos extraños. 19, entonces ahora escriban para ustedes este cántico y lo enseñarán a los hijos de Israel. Ponlo en sus bocas para que me sirva este cántico por testimonio sobre los hijos de Israel. Porque cuando lo hubieron introducido en la tierra que he jurado a sus padres, que mana leche y miel, comiere, se hartare, engordare, o sea, cuando ven que les va bien, y ahí está el peligro de cuando nos va bien. El peligro de cuando nos va bien y vamos en abundancia y buenas ganancias y salud y todo bien, el peligro es olvidarnos del Eterno. Cuando hayan comido, se hartaran, engordaran, se dirigere a ídolos extraños, los sirviere, me provocaren a enojar y niegue mi pacto. 21. Entonces sucederá que cuando le acontecieren muchos males y sufrimientos, responderá este cántico delante de él por testimonio, porque no será olvidado de la boca de su descendencia, pues yo conozco su instinto según cómo procede hoy. Cuando todavía no lo he introducido en la tierra que he jurado, escribió Moshe este cántico en aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. 23. Ordenó a Yehoshua ben Nun y dijo, esfuérzate y sé valiente porque tú harás entrar a los hijos de Israel en la tierra que ha jurado a ellos y yo estaré contigo. Sucedió que cuando terminó Moshe de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta terminarlas, que ordenó Moshe a los levín que portaban el arca del pacto del Eterno diciendo, tomen este libro de la ley y colóquenlo al lado del arca del pacto del Eterno, Dios vuestro, y permanecerá allí contigo por testimonio, como Teudá. Así que, vamos a ver, van siguiendo la narrativa. ¿Qué fue lo que puso en el arca del testimonio? ¿Qué puso en el arca de la alianza Moshe mandó poner? Vamos a ver, ¿qué había en el arca de la alianza? Sí, esa, donde estaban los querubines de oro y todo eso. Alzaban la tapa y al alzar la tapa, ¿qué encontraban? Encontraban un pequeño recipiente con maná, encontraban la vara de Aarón que reverdeció y encontraban las dos tablas de piedra y encontraban la teudá. ¿Qué es la teudá? Lo que acabamos de leer, la Torá, ¿sí? Los 5 libros de Moshe en un rollo de piel kosher. Entonces, ojo, son dos cosas, es lo mismo, pero son dos cosas diferentes. La Torá y la teudá, ¿sí? Cuando hablamos de Asereda Dibrot son las dos tablas de piedra. Y cuando hablamos de la Teuda, el testimonio, como lo acabamos de leer, es toda la Torah como tal. ¿Sí? Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Todo escrito, se fueron en unos rollos de piel y se pusieron dentro del arca, junto con las dos tablas de piedra, junto con la vara de Aarón y junto con el maná. Y algún día, no muy lejano, créanme, ya estamos muy cerca de volver a ver esa arca. Dentro del Instituto del Templo, el instituto en Jerusalén, Israel, que se está encargando de tener todo listo para la reconstrucción del tercer Bet HaMikdash, del tercer templo, todo está listo. Utensilios, tazones, cucharones, tenazas, vestimentas, levitas, coanim, mitras, el pectoral, urim y tumim, todo está listo. La menorá ya está lista, de hecho ya está exhibida. Eh, el altar de bronce, el abacro, todo está listo. Solo falta el arca del pacto. Que nadie se ha atrevido a hacer otra. ¿Y saben por qué? Porque es única.
porque la que tenía Moshe era única. ¿Por qué? Por lo que tiene adentro. El maná, la vara de Aarón, la Teudá y la Torá. Así que ya hay indicios. Por ahí alguien dice, está en Etiopía, dicen por ahí. No, otros dicen, nunca salió de Israel. Otros dicen, no, está en Europa. Eso es un tema muy profundo. Yo creo que está en Israel. Está en sus narices, como decimos coloquialmente. Pero bueno, eso es otro tema. Después les explico de por qué decimos esto. Pero muy pronto, cuando se empiece a construir el templo, volverá a salir. Los dirigentes, los líderes que están encargados de la construcción del templo ya saben dónde está. Están segurísimos dónde está, pero por obvias razones no lo pueden sacar a la luz todavía. Entonces, pronto veremos ese testimonio tan grande del Arca del Pacto. ¿Sí? Como hemos ido estudiando la Torá, hemos visto evidencias arqueológicas de la veracidad de la escritura. Hemos visto Sodoma y Gomorra en sus ruinas. Hemos visto el monte Ararat con el arca de Noé. Hemos visto el mar de juncos o el mar rojo, como abajo en el fondo están los carros de Faraón. Hemos visto la cima del monte Sinaí, donde se encuentra ennegrecida por un fuego tan fuerte, cual no es humano, ¿cómo decirlo así? No hay un fuego capaz que pudiera causar ese ennegrecimiento en la tierra. Así que es algo extraordinario y sobrenatural lo que pasó en el monte Sinaí en la cima. Todo eso como evidencias y más. Y solamente falta que salga a la luz el arca. Pero bueno, todo a su tiempo, ya estamos muy cerca. Y entonces, manda Moshe poner esto cuando lo termina de escribir. 25. Que ordenó Moshe a los levín que portaban el arca del pacto, diciendo, tomen este libro de la ley y colóquenlo al lado del arca, del pacto del eterno Dios vuestro, y permanecerá allí contigo por testimonio, porque yo he conocido tu rebeldía y tu dura cerviz, si aun cuando todavía estoy hoy vivo con ustedes, rebeldes han sido con el Eterno. Entonces, cuando más lo serán después de mi fallecimiento, congreguen a mí a todos los ancianos de vuestras tribus y vuestros policías, pues hablaré en sus oídos estas palabras y pondré por testigos sobre ellos al cielo y la tierra. ¿Y por qué pone por testigos al cielo y la tierra? Ya lo hemos explicado en otra ocasión, porque el cielo y la tierra son testigos en todas las generaciones que nacen en la tierra de que la palabra del Eterno es fiel y verdadera. No hay otro testigo en la faz de la tierra que pudiera permanecer para las siguientes generaciones más que el cielo y la tierra. 29. Porque yo sé que después de mi muerte habrán de corromperse y se apartarán del camino que yo he ordenado a ustedes, y les ocurrirá el mal al final de los días, porque harán el mal a los ojos del Eterno, para hacerlo enojar con la obra de vuestras manos. Qué profundo, pele, pele. Esto se cumple si nos ubicamos cronológicamente. Moshe les está reclamando a la generación que se levantó en el desierto, pero esa generación no se desvió del Eterno. Esa generación permaneció firme con Yehoshua ben Nun. Entró a conquistar la tierra de Canaán e hizo lo mejor que pudo. La siguiente generación que vino después de que murió Yehoshua ben Nun y Caleb ben Jefone, hijo de Jefone, fue esa generación la que empezó a olvidarse del Eterno. Pero aquí Moshe les está reclamando para que le digan a su hijo lo que iba a pasar. Ahora, fíjate qué interesante que dice el verso 29. Verso 29, porque yo sé que después de mi muerte habrán de corromperse y se apartarán del camino que yo he ordenado a ustedes, y les ocurrirá el mal, pero ve qué palabras usa, al final de qué, de los días. No dice, y les ocurrirá el mal en el futuro o en los siguientes días. No, dice al final. La palabra clave es final. ¿Cuál es el final de los días? ¿A dónde nos está ubicando principalmente la expresión final de los días? Para nuestros días. Nosotros, esta generación del fin de los días. Así que pon atención, porque esta reprensión y este reclamo de Moshe es para los judíos de nuestros días,
Vamos a ver qué dice entonces. Volvemos a leer el 29. Porque yo sé que después de mi muerte habrán de corromperse. Oh, ¿será acaso lejos de la realidad que en Israel, judíos, rabinos, que se ven muy devotos en el cótel, en el muro de los lamentos, estén corrompidos? Porque yo sé que después de mi muerte habrán de corromperse y se apartarán del camino. ¿Cuál es el camino? La Torá. Y si hoy vemos a la mayoría de los rabinos, efectivamente, muy rabinos, muy religiosos, mucho tefilín, mucho talit, pero enseñan más mandamientos de hombres que la Torá misma. Se han corrompido. Si lo hicieron en el tiempo de Ezequiel, ¿cuánto más para nuestro tiempo? Si lo hicieron en el tiempo de Yeshua, ¿cuánto más para nosotros? Y entonces dice, se apartarán del camino que yo he ordenado a ustedes. ¿Cuál es el camino ordenado? Torah. ¿Cuál? La escrita. ¿Cuál? La de Moshe. Sencillo. Y les ocurrirá el mal al final de los días, porque harán el mal a los ojos del Eterno, para hacerlo enojar con la obra de vuestras manos. Apenas hace rato estaba viendo un video donde se veía al expresidente de Israel, Benjamin Netanyahu, que estaba supervisando en su momento, estamos hablando ya de hace más de 2 años, casi 3, estaba supervisando una máquina que había inventado Israel. Esa máquina, ¿sabes qué hacía? Así como has visto las máquinas de impresión 3D, las que están muy de moda ahorita, las máquinas de impresión 3D. Bueno, pues Israel desde hace tiempo ya había inventado una máquina de impresión de comida. ¿Cómo lo escuchas? Máquina que imprimía comida. ¿A qué están jugando? Israel, ¿a qué está jugando? Mucha tecnología, mucha sabiduría, pero ¿a qué está jugando? A querer ser Dios. A querer ser Dios. Exactamente. ¿Será acaso que por estas situaciones estará contento el Eterno con Israel? En ninguna manera. Cuando ves el conflicto bélico entre Israel y Palestina y los árabes y todo, todos los anuncios que ves en todos lados te manejan la misma idea. ¿Sabes cuál es la idea? Y sale un avión supersónico, un avión supermoderno de Israel. Y sale un tanque tremendo con toda la tecnología y radares y etcétera. Y sale unos misiles que contrarrestan a otros misiles y el domo, ¿cómo se llama? El domo no sé qué, de Israel. El domo de hierro de Israel. Así es, Jacinto. Juegan a ser Dios. Y toda esta tecnología, ¿sabes en qué están confiando en su guerra? En su tecnología, en sus habilidades, en su milicia. ¿Qué dice claramente toda la Torá y los profetas? Israel no es con ejército ni con fuerza que tú vas a vencer a tus enemigos. No es con ejército ni con fuerza, es con el Señor, con Adonai, con el Espíritu del Eterno. Entonces, ¿tú crees que no tienen a disgusto el Eterno? Claro. Cuando se les venga a todas las naciones encima, Israel va a seguir confiando en su milicia, en sus armas nucleares, en sus grandes tecnologías. Y cuando vean la de a de veras, entonces no les quedará otra que reconocer al Mashiach cuando regrese a salvarlos en el último momento. Nosotros no tenemos la necesidad de hacer eso, porque desde ahorita ya lo reconocemos, pero no caigas en el error. Por eso es que aquí Moshe está profetizando para su siguiente generación, para las siguientes generaciones y para nuestra generación, tal cual se aplica lo que está diciendo Moshe para nuestra generación. Verso 29 a la mitad. Porque harán el mal a los ojos del Eterno para hacerlo enojar con la obra de vuestras manos. 30. Habló Moshe en los oídos de toda la congregación de los hijos de Israel las palabras de este cántico hasta terminarlo. Y ese cántico se encuentra en la siguiente parashá.
La siguiente semana no hay parashá descrita porque es de Moadim, es fiesta, es Yom Tov. Así que vamos a ver un tema especial que va a ser anunciado por la tarde. En las porciones entonces que estamos viendo hoy, Nitzavim y Vayelech, tenemos los últimos momentos de Moshe. Y tenemos, una vez más, la invitación a no olvidarnos del eterno Dios nuestro. Y si estás entendiendo la idea y estás viendo el panorama de lo que está describiendo Moshe, a lo que tenemos que ser fieles es a lo que está escrito en la Torá. Y de esa manera serás fiel a tu Creador. Y de esa manera te alcanzarán, llegarán sobre de ti, te alcanzarán todas las bendiciones que el Eterno ha prometido sobre aquellos que le aman. No hacerlo así y dejarnos llevar por cosas que son vanidad, idolatría o no son ordenadas por el Eterno, añadiduras de hombres, sería estar del otro lado, porque recuerda que no hay intermedios con el Eterno. Y por lo tanto estaríamos en riesgo de que llegaran sobre nosotros y nos alcanzaran, lo alenu, no lo quiera el Eterno, la kelalá, las maldiciones. Entonces, lleva este mensaje, tenlo en tu mente y vívelo y transmítelo a tu siguiente generación. Estamos ya casi por terminar el libro de Devarim y volver a reiniciar un nuevo ciclo de lectura y de estudio de la Torah. Y a pesar de que todos los años es lo mismo, leer los mismos parashot y demás, siempre encontramos algo nuevo, diferente y aplicable a nuestra generación y momento histórico. A lo cual podemos decir que la palabra del Eterno siempre es viva, eficaz y aplicable a todos en todo momento. Amén. Amén. Bien, pues vamos entonces a terminar esta sección de la parashá de la tarde del día de hoy. Nitzavim Vayelech, que el Eloá de Abraham y Jacob les bendiga. Quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Shabbat Shalom.